Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Kelly Montero y nuestro grupo está conformado por Kendall Godínez, Hilario Orozco, Estefanía Alvarado y Andrés Pérez. Nuestro tema corresponde a la NIA 700 y 701, que nos ayudan a emitir informes y opiniones sobre estados financieros. Estas normas nos van a guiar cómo elaborar y cómo debe ser esta opinión y este informe. Empezaremos con la NIA 700, que es la norma internacional sobre la formación de una opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Esta NIA tiene como alcance la responsabilidad de guiar al auditor a formar una opinión sobre un estado financiero y también a formar una estructura y contenido sobre un informe como resultado de una auditoría. Además, esta NIA debe guiar a ese auditor a proteger y que ese informe tenga congruencia para una mejor comprensión y que sea fácil de identificar el problema que se está informando. Además de verificar si hay una verdadera circunstancia inusual sobre esos estados. Esta norma nos guía o nos informa sobre los objetivos que debe tener un auditor al realizar este informe. Y es que la opinión que emita ese auditor debe ser basada sobre una evaluación de las conclusiones extraídas de una evidencia de auditoría obtenida, y la expresión de dicha opinión debe ser expresada con claridad mediante un informe escrito que también describa la base en la que se está sustentando esa opinión. El auditor debe informar siempre una opinión sobre los estados financieros que han sido preparados de conformidad con un marco de información financiera 100% aplicable y así poder dar su opinión. El título de este informe debe indicarse con claridad de qué se está tratando el informe. Debe tener un destinatario y decir a quién va dirigido este informe, según la circunstancia que se esté presentando. También se tiene la responsabilidad por parte de la administración en relación a estos estados financieros, y es describir de forma explicativa de que esta administración es responsable de la preparación de estos estados financieros, así como que asume el control interno que se considere necesaria para realizar esta auditoría. También es responsabilidad del auditor expresar una opinión sobre estos estados financieros de forma clara y donde se hace constar que este auditor llevó a cabo una auditoría de conformidad a las normas internacionales de auditoría, en este caso la norma 700. Existen ahora, les vamos a hablar de los tipos de opinión que puede emitir un auditor. Existen diferentes tipos. La opinión, como había mencionado anteriormente, debe ser expresada con claridad a través de un dictamen escrito o un informe escrito que manifieste el sustento de la misma circunstancia que se esté presentando en esa auditoría. Este dictamen puede ser una opinión no modificada o una opinión modificada. En este caso, la opinión no modificada, que se establece como la más favorable, es emitida por el auditor cuando éste considere que toda la información incluida en los estados financieros ha sido preparada con los aspectos materiales y aplicando todos los lineamientos y principios requeridos por los estándares internacionales. También tenemos el caso de la opinión modificada, y esta se emite cuando concluya que los estados financieros no están libres de incorrección material o cuando no se haya obtenido evidencia suficiente para concluir que están libres de incorrección material. Es importante recalcar la responsabilidad del auditor en relación con la auditoría sobre un estado financiero, porque tenemos como objetivo obtener la seguridad o obtener una seguridad razonable para poder emitir una opinión que esté libre
de desviación material, es decir, algún fraude o algún error para así poder sustentar nuestra opinión y esta sea 100% confiable. Además de tener una seguridad razonable de que estos estados no están o no tienen alguna desviación material, como había mencionado en el párrafo anterior. También es importante reconocer que nosotros como auditores aplicamos nuestro juicio profesional y siempre debemos mantener una actitud de optimismo profesional durante toda la auditoría, porque debemos informar y valorar los riesgos materiales que puedan presentarse en un estado financiero, ya sea de algún fraude o algún error que se estén presentando. Debemos diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos si llegasen a presentarse y obtener una evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder proporcionar una base fundamental o una base más segura sobre nuestra opinión de auditoría. Ahora hablaremos sobre la norma internacional de auditoría 701, que trata sobre la comunicación de las cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. El alcance de esta NIA es tratar la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar cuestiones claves de auditoría en el informe de auditoría. Y su finalidad es tratar tanto el juicio del auditor en relación con lo que se debe comunicar en un informe de auditoría, como la estructura y el contenido de comunicación. El propósito de comunicación de las cuestiones claves de la auditoría es mejorar el valor comunicativo en un informe de auditoría y así proporcionar una mayor transparencia acerca de la auditoría que se está realizando. La comunicación de las cuestiones claves de la auditoría proporciona una información adicional a los usuarios a quienes están destinando estos estados financieros, con el fin de facilitar la comprensión de aquella cuestión que, según el juicio profesional del auditor, ha sido de mayor significatividad. Esta NIA tiene como objetivo determinar las cuestiones claves de la auditoría y una vez que se ha formado la opinión sobre los estados financieros, debe comunicarse dicha cuestión describiéndolas en un informe de auditoría, que sea confiable, que sea congruente y que sea 100% veraz la información que se está presentando, según las claves presentadas por el auditor. Es importante recalcar que existen algunos requerimientos de determinación de las cuestiones claves de la auditoría. Pero antes de empezar a detallar estos requerimientos clave, es importante entender qué es para un auditor una cuestión clave en una auditoría. Y esto se basa en el juicio profesional que tenga ese auditor para poder identificar algunos puntos que él considere que tengan mayor importancia en esta auditoría. Por lo cual, cuando se está presentando un informe de auditoría, el auditor procederá a poner una cuestión o un punto clave en esta auditoría para poder identificar y explicar a la persona, o un punto más importante para que entiendan es que el auditor exprese de manera más sencilla qué es lo que está pasando o qué circunstancia inusual se está presentando según este punto clave que él está diciendo que se está presentando. Ahora veremos algunos de los puntos que usualmente el auditor presenta o cree que es un punto clave en una auditoría. Y es que a veces se presentan algunas áreas de mayor riesgo que se valora en la incorrección material. Estas incorrecciones materiales las podemos tratar mejor en la NIA 315. También es importante seleccionar cuestiones comunicadas a los responsables de un gobierno o a los responsables, ya sea de la administración, a un número más reducido, para así poder destacar puntos más relevantes y puntos más claves. También, en cuanto mayor sea la valoración de un riesgo, más conveniente debe ser la evidencia que se ha obtenido. Es decir, que tengamos más evidencia, que sea más confiable y que sea 100% certera y que tengamos un grado alto
por decirlo así, de evidencia para poder valorar si se está presentando algo que no parece confiable o algo que no debería de estar en esos estados financieros. También el efecto de la auditoría sobre las transacciones o hechos ocurridos durante el periodo. La finalidad no es evidenciar la información comparativa entre periodos, sino revisar algunos periodos anteriores para ver si hay algún hecho inusual desde más atrás que esté tal vez perjudicando el presente. También, si existe un párrafo de énfasis, no hay problema de incluir cuestiones claves. Los apartados, es importante, incluir los dos apartados en el informe para que puedan coexistir. Es decir, que si ya había algún punto de vista anterior, también el auditor puede poner alguna opinión para poder fundamentar o dar fuerza a esa otra opinión que se había presentado anteriormente. Dependiendo de la atención que se esté tomando, este puede tener cierta significatividad o complejidad, de la cuestión que puede hacer necesario contratar un equipo de auditoría más robusto y más especializado. Eso puede presentarse cuando tal vez se esté presentando diferentes tipos de auditoría como nos había comunicado el profesor anteriormente, que a veces se necesita auditoría forense para ver ciertos tipos de errores que se están presentando en un estado financiero y tal vez a mí como auditor no me corresponde ver ese punto, pero sí podemos contratar otro servicio que pueda darle seguimiento a ese punto inusual o circunstancia que se esté presentando. Cuando los socios aportan información, es importante realizar consultas para evidenciar cuáles son las áreas de mayor relevancia que se están presentando en esos estados financieros. Además, según algunos lineamientos de la NIA 240, existen algunos riesgos de fraude en el reconocimiento de ingresos que pueden ser significativos y no necesariamente pueden ser un punto clave para el auditor y así poder emitir ese punto en el informe de auditoría. También es importante que la comunicación de las cuestiones claves de auditoría sean 100% identificables para poder así ubicar ciertos apartados en el informe de auditoría y poder describir cada cuestión clave que esté presentando o esté utilizando el auditor. Este debe presentarse de forma separada en el informe, si es necesario y se vaya a presentar. Es decir, como había dicho anteriormente, si el auditor, bajo su juicio profesional, cree que alguna circunstancia se está presentando y tiene mayor relevancia, puede considerarlo punto clave. Por lo cual, si es necesario, él debe llevar un apartado diferente o, por decirlo así, agregarlo al informe de auditoría donde explique qué está considerando él como punto clave. Algunos de los ejemplos que pueden existir o los motivos por el cual un auditor puede considerar que una cuestión es significativa según la NIA 701 es las cuestiones económicas que pueden afectar la capacidad del auditor para hallar evidencia de auditoría, además de las políticas contables y cuestiones específicas de la actividad que ejecuta la entidad. Puede ser que el auditor vea algún movimiento inusual que se esté presentando en los estados financieros, pero como el auditor es aparte, entonces debe de tener cierta comunicación con la entidad para que explique o revisar las políticas que están viendo para poder así entender qué movimientos o qué transacciones se están realizando que tal vez está fuera de lo normal o tal vez no es como lo usual que se use. Además de los cambios en el modelo de negocio de la entidad que desencadenan implicaciones en los estados financieros. ¿Cómo deben comunicarse las CAM en el informe de auditoría? Como dato, las CAM son unas siglas en inglés que significan, asuntos claves de auditoría.
Key Audit Matters y daremos un ejemplo de cómo comunicarlas. Como había mencionado anteriormente, es un dato adicional que se está dando en el informe de auditoría, por lo cual este debe llevar un título que explique o diga las cuestiones claves de auditoría. Debe tener una introducción de la sección que declare que son las cuestiones de mayor significancia en los estados financieros actuales. También que declare que dichas cuestiones han sido tratadas en el contexto de auditoría en los estados financieros en conjunto. No es una opinión separada, sino que está explicando qué consideró el auditor punto clave o que está viendo como que tiene más importancia, por decirlo así. También debe tener subtítulos, uno para cada sección o para cada cuestión que se esté expresando, donde debe colocar la sección o cada sección deben colocarse muy cerca de la opinión, ya que, bueno, o dependiendo de la importancia o interés al usuario que está siendo dirigido. ¿Y cuál es el orden de las CAM? No tiene un orden específico, todo depende del juicio profesional que tenga el auditor y la importancia relativa que éste le dé. Muchas gracias. Esta fue nuestra presentación. Esperamos de que haya sido de mucho provecho. Cualquier consulta o duda, creo que el profe nos puede ayudar, pero también estamos a su disposición. Gracias.